Bueno, último bloque ya, con una juntada particular de viernes en ocasión de lo que está sucediendo, ¿no? Así es, no podíamos dejar de lado, por supuesto, seguir hablando del tema del momento, que ha sido el intento de matar a la vicepresidenta. Y a tres reconocidos colegas y amigos del medio lo hemos citado para charlar sobre la situación que se plantea a partir de ahora. Virginia Guevara, de La Voz del Interior. Hola Virginia, buenas noches. Hola Virginia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien. Ernesto Tito Domina, historiador, economista. Sí, ponele Esteban. Ahí está. Esteban Domina. Y Sergio Supo, de Cadena 3. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, justamente como para arrancar, le pregunto a Virginia, ¿qué escenario encontrás hoy respecto de ayer con las primeras cosas que se dijeron en caliente, con las primeras imágenes, y lo que ha decantado en estas primeras horas de la jornada después de semejante noticia? Bueno, lo primero que se observa es al gobierno, al kirchnerismo, ratificando la línea de sus argumentos habituales, en aprovechando muy bien la escena política que se abrió después del ataque a Cristina Kirchner. Eso se notó, la movilización de hoy fue muy importante en la Plaza de Mayo, en el interior también, en casi todas las provincias. Y por otro lado, lo que se ve es a la oposición moderando mucho en una actitud de una cautela muy importante. Fue lo que se vio hoy, fueron muy pocos los que hablaron. Es como que la escena permitió que sea el kirchnerismo el que haga su proceso en torno del ataque que vimos anoche. Eso es lo que es lo que veo. Falta lo más importante, que es que hable Cristina. Me parece que eso va a marcar la tónica. Está muy claro que no hay otro intérprete que no sea ella misma para marcar los límites de esa fuerza, los argumentos y la actitud de todo el gobierno. Y hasta que hable Cristina, Sergio, ¿cuál es tu reflexión acerca de la postura que ha tomado tanto la oposición como el oficialismo? Me da la impresión, Paz, que el país no sale todavía de su conmoción por las imágenes de un hecho dramático y con muy pocos antecedentes, de una gravedad extraordinaria, como el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación. Sin embargo, 24 horas después, la política ha renovado el curso de sus propios acontecimientos, como ajena al estupor y al impacto que provocó en la opinión pública el hecho que vimos reflejado anoche, pocos minutos después de las 9 de la noche. Hoy el kirchnerismo profundizó el discurso que había empleado el presidente de la Nación en su cadena nacional en los últimos minutos de ayer, luego de hablar con Cristina Kirchner, y prácticamente en forma monocorde acusó a la oposición, acusó a los medios de comunicación. Esto es, trasladó la responsabilidad política del atentado a la oposición y a los medios de comunicación, como ya había hecho antes del atentado con el pedido de condena de 12 años de prisión del fiscal Diego Luciani en la causa de vialidad. Es el mismo discurso con dos hechos ciertamente diferentes, que hay que obviamente saber discernir y establecer una diferencia, porque aunque sea obvia, el kirchnerismo empezó a mezclarlos, haciendo hoy un acto partidario cuando lo que se esperaba era una Plaza de Mayo rechazando la violencia política en términos absolutos, defendiendo la democracia, muy diferente, por ejemplo, de la plaza de 1987 en el conflicto de Semana Santa, cuando al final de ese conflicto apareció Alfonsín en el balcón rodeado de los principales dirigentes del peronismo en ese momento y de todas las referencias partidarias posibles, digamos, para marcar alguna diferencia respecto de lo que el país ya no tiene. Tiene una serie de comunicados interminables ayer
una opinión monocorde de repudio, pero a la hora de la interpretación, la grieta política, una vez más, hunde al país en un desasosiego que hace muy difícil la comunicación. Sí. Ni siquiera hay una foto entre dirigentes políticos de distintos partidos, salvo la excepción de una foto circunstancial anoche en el Senado de la Nación. En el Senado. Esteban, justamente ahí hablaba Sergio de la diferencia entre lo que se plantea hoy en un escenario de gravedad, la reacción de la gente y sobre todo de la política, y aquellos años 80 donde con tantas complicaciones que tenía la democracia eran otros los resortes que aparecían, ¿no? Así es. Está muy bueno lo que trae Sergio a colación, porque son excepciones en realidad los momentos de encuentro en la historia argentina. Ajá. Aclaro que hablo de la perspectiva histórica, no política. Y lo que uno encuentra más es la grieta, dada en llamar así, donde uno pone el dedo en la historia argentina, aparece la división, el conflicto, y es muy difícil encontrar, o excepcionalmente se encuentran, estos episodios, yo diría, virtuosos de encuentro, el abrazo Perón-Balbín y lo que mencionaba Supo en el 87, ¿no? En un momento, en un contexto diferente, ¿no? Alguien puede decir, no, bueno, pero no era lo mismo. No, por supuesto, acá estamos hablando de otras cosas, pero igual debió haber despertado, a mi modo de ver, algo que está convirtiéndose en una asignatura pendiente, no de hace poco, desde hace mucho en la Argentina, que es la unión nacional. Esa expectativa que tenían los padres fundadores de que alguna vez los argentinos seamos capaces de cinchar para el mismo lado, como se dice en el campo. Y bueno, yo con todo respeto escucho opiniones un tanto decepcionadas de que no se haya, en el buen sentido y entre comillas, aprovechado este momento tan feo, tan terrible que pasó ayer para provocar ese encuentro de los argentinos. Pero a su vez diría que es una falsa expectativa, porque mágicamente no se hubiera solucionado la grieta, no se va a solucionar por un evento, va a haber que recorrer un largo camino y debe mediar una voluntad política fuerte, que es lo que está un poco faltando, ¿no? Por lo menos en las últimas décadas. ¿De qué depende, Virginia, que la crisis no se siga profundizando? Que la grieta, ¿no? Sin duda tiene que ver con que ocurran esas cosas que señalaba Tito recién, con que ocurra un sinceramiento de esos discursos de ocasión, que es lo que mayoritariamente estamos escuchando hasta este momento. Si nos ponemos a ver un poquito cómo es que surge la situación de caos y de descontrol, propiciada de alguna manera por la propia vicepresidenta con esa movilización en la puerta de su casa. Hace prácticamente 2 semanas que esa zona de Buenos Aires está con una manifestación permanente. La verdad que ahí es donde tenemos que empezar, me parece, a buscar alguna responsabilidad que en este momento, por la fuerza de esa circunstancia, por el episodio tan tremendo que vimos anoche, no lo estamos prácticamente analizando, pero la responsabilidad del propio gobierno de fomentar ese descontrol en Recoleta, todos los episodios que vimos de tironeos entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente dejaron en la desprotección total a la presidenta, porque las imágenes son tremendas, la cantidad de errores que hoy se señalaron en ese operativo de seguridad también fueron muchos. Si no se cambia esa actitud de base, si no se acata una disposición de la justicia, que no es nada más que una imputación, un proceso al que le falta su parte principal, que es el juicio, y si no vuelve al cauce de la discusión donde debería estar, es muy difícil pensar que esto tenga una salida. Mañana puede llegar a haber un intento en el Congreso, pero ni siquiera está garantizado que la oposición concurra mayoritariamente.
Claro. Sí, Sergio, sí. Estamos hablando de la política, ¿no? Del desencuentro político, pero en los medios estamos muy en contacto con las redes sociales, muy intensamente, y se puede ver que aún así, si se pusieran de acuerdo en algo arriba en la política, la distancia que hay entre la gente en sí es realmente dramática, ¿no? Es algo muy difícil de resolver, más allá de que se alcancen acuerdos en la cúpula, ¿no? Bueno, es que ineludiblemente los dirigentes tienen una influencia directa entre los interesados en la actividad política en Argentina, que se expresan a través de las redes sociales. En realidad, uno no puede pensar que en las redes sociales esté el conjunto de toda la ciudadanía, pero sí quienes tienen interés en la política, no digo necesariamente militancia. Claro. Y en ese conjunto de argentinos que tiene un interés más o menos permanente, digamos una afición por la política, para llamarlo de alguna manera, un interés por la política, hay un fuerte descreimiento, depende del costado en el que se crea. Quienes están en contra del gobierno, hoy en las redes sociales saturaron con mensajes de descreimiento de lo que en realidad había pasado y que hemos visto con nuestros propios ojos. Una persona que le puso una pistola prácticamente en la cabeza a la vicepresidencia, vicepresidente le gatilló 2 veces. Al revés, desde el otro lado, se plantea la idea de que la actuación de esta persona, 35 años, brasileño, radicado en la Argentina hace muchísimos años, es en realidad un actor político de la oposición, un brazo armado de la oposición. Bueno, claro. Es muy difícil cuando desde la dirigencia política se inculca el enfrentamiento, se plantea el enfrentamiento como única mensaje posible y se elimina la posibilidad ni siquiera de ver hechos que son objetivos y tangibles como los que en forma tan espeluznante nos tocó ver en la noche de ayer. Como info de último momento, Sabac Montiel se negó a declarar. ¿Esto de la grieta, Tito, es un concepto novedoso o ya existió en otros tiempos? Existe desde la primera hora, okay. Cruz, desde la primera hora de la nación independiente, sí. Y aún antes. No olvidemos que en 1810, a los 5 minutos que se habían sentado en la primera junta Saavedra y Moreno, ya tuvimos la primera interna patria. Claro. Y de ahí en adelante, poné, como decíamos hace un rato, el dedo donde quieras y te aparece la grieta. Lo que pasa es que muchas veces la grieta, o mejor dicho, el conflicto, la contradicción, puede ser un motor de progreso si hay una síntesis. Claro. Y lo que no se ve en la historia, en la perspectiva histórica que me estás proponiendo, es la capacidad de generar la síntesis. O sea, no hace falta que todos pensemos lo mismo. Sería una ficción, una fantasía, no pasa en ninguna parte. Conflictos políticos, luchas de poder, hay en todos lados, pero son capaces de establecer una síntesis que permite avanzar. Y nosotros, como en la OCA, siempre para atrás, o sea, no logramos que el esfuerzo colectivo sume hacia adelante. Entonces eso es preocupante. Y para redondear, veo en este momento, uno es un veterano además, de los últimos años, de las últimas décadas, conocemos un poco más en forma directa. Lo veo más profundo que nunca, digamos, ese abismo, sí. Lo que decía Gerardo recién, esa distancia entre la sociedad, la gente, con la política, lo veo cada vez más distanciado, aún más que el 2001. ¿Se acuerdan el que se vayan todos? Bueno, claro que sí. Eso no solo que no ha mejorado, ha empeorado, y sería bueno que la política en su conjunto, la dirigencia, oficialismo y oposición, tomen nota de esto, tomen nota y se hagan cargo, porque es el reclamo colectivo que hoy por hoy está presente en la sociedad argentina. Bueno, estamos cerrando la conversación, pero realmente cada semana que pasa, les habrá ocurrido a ustedes, les pasará a todo el mundo, decimos, ¿qué puede venir ahora? ¿No? Fíjense sola. En lo que han sido los últimos meses nomás, llegamos a los fines de semana cada día o cada semana con una peor que la anterior. En esta ocasión de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que podría haber sido un magnicidio por casualidad realmente.
no ha sido así. Así que ojalá que alguna vez podamos mantener una charla como esta por temas más relajados y no para analizar... Pongamos fecha incluso para que así sea. Y no para analizar una cosa tan terrible como la que estamos viviendo hoy en el país. Claro que sí. Y que podamos desenchufar el fin de semana. Tito, Sergio... Y Virginia. Virginia, nos estamos yendo, así que bueno, les agradecemos a todos. Muchas gracias a los tres y traten de desenchufar el fin de semana. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos. Gracias. Mirá ese dedo hacia arriba, ahí sí. Está. Así terminamos. Vamos. Chao Virginia, gracias a todos. Chao, gracias. Bueno, ¿Nos estamos yendo? nos encontramos el próximo lunes. Adiós. Descansen este fin de semana. Chao. Adiós.